Estación Info. Bueno, comentarles que el día de hoy nos acompaña el consultor Oscar Carguaya, que nos va a dar un capítulo más de SQL. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Antonio? Bien, todo bien. Ahí Ok, con ansia. ok, genial Oscar. ¿Nos puedes comentar un poquito antes de dar inicio a la Estación Info de qué es lo que se trata este capítulo? Sí, el capítulo que veremos hoy es sobre procedimientos almacenados. Un poco queryando con procedimientos, ver la parte de lo que es un parámetro, cómo se define un procedimiento y los tipos de parámetros que pueden incluir dentro de este procedimiento, ¿no? Que es los parámetros de entrada y parámetros de salida. Entonces, vamos a ver un poco de ello y con sus ejercicios respectivos. Genial Oscar. Importante ver la parte de casuísticas reales en la Estación Info. Bueno, adelante Oscar. Empezamos con el capítulo de Estación Info. Listo, gracias Antonio. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, esto es justamente los temas que vamos a ahondar el día de hoy, escribiendo Transact SQL con Store Procedures, ¿no? El overview, vamos a ver lo que es un parámetro, luego vamos a trabajar con los procedimientos almacenados y luego vamos a ver cómo podemos llamar a estos procedimientos almacenados, ¿no? Cómo lo ejecutamos, cómo lo llamamos y luego los casos de usando parámetros de entrada y o salida. Entonces, empezamos con el tema de los parámetros. Los parámetros en realidad son variables dentro de SQL. Si ya sabemos definir variables, si ya sabemos crear variables, entonces una variable, lo que sí, a diferencia de un parámetro, es que una variable puede almacenar un valor y este valor puede cambiar en tiempo de ejecución. En cambio, parámetro es un valor que tú le das como un valor de entrada, un valor que puede ir tanto a un procedimiento almacenado, a una función definida por el usuario dentro de SQL y este va a ser a modo de lectura. Listo. Entonces, ¿qué sobre todo va a ser el parámetro de entrada? Sin embargo, también tenemos el parámetro de salida, que este sí te va a almacenar un valor, te va a guardar ese valor, pero su vida de este parámetro sería reutilizarlo en una lectura. Si no, no tendría sentido la existencia de este parámetro. Listo. Entonces, si ya sabemos variables, por ahí vamos a ver que parámetros es casi igual. Tenemos que tener el tipo de dato, crear la variable, en este caso el parámetro, pero sin el declare, a diferencia de una variable. Listo. La sintaxis del store procedure es la que estamos viendo, es la más genérica que se ha puesto. Debemos crear el procedimiento, el nombre del procedimiento lo define el usuario, el desarrollador, que somos nosotros mismos. Ahora, hay dos tipos se podría decir, de procedimientos almacenados, que son propios del sistema y los que son definidos por el usuario o por el programador, que somos en este caso nosotros. Los definidos por el sistema ya están dentro de la instalación del SQL, se crean automáticamente en la creación de la instalación del del servicio del Database Engine y estos se utilizan para distintas funciones, como para ver dependencias, para ver la metadata, entre otras. En cambio, los procedimientos que nosotros vamos a generar, sobre todo, va a involucrar hacia tablas, hacia registros y sobre a tareas específicas que el mismo usuario lo defina. Listo. Entonces, los parámetros, acá tenemos que en realidad son opcionales dentro de un procedimiento almacenado. ¿Por qué? Porque pueden ser un procedimiento que yo no necesite parámetros, simplemente quiero regresar algún valor y lo puedo usar justamente o puedo crear este objeto llamado procedimiento almacenado sin utilizar el parámetro. Después es clave que sí definamos la palabra clave as y dentro de ello todo el script o la query que nosotros queremos que realice. Este script que nosotros definamos
se va a guardar automáticamente en un objeto que nosotros le estamos dando este nombre del procedimiento. Esto se guarda en la base de datos donde lo generes y va a estar ahí al menos que nosotros lo podamos actualizar o eliminar. Listo. El Beijing y el End son un control de flujo, pero para una secuencia de instrucciones. Es opcional, sin embargo, para llevar una correcta sintaxis, un orden adecuado, se recomienda que lo podamos poner dentro del procedimiento almacenado. Listo. Eh, los usos de los store procedures. Cuando yo voy a ejecutar un procedimiento almacenado, puedo aplicar o puedo realizar cualquiera de estas instrucciones que son a modo de consultas. Si quiero que me devuelva data, información, valores, eh, puedo insertar en caso yo necesito registrar algo, puedo actualizar justamente cuando yo quiero tal vez en algún todo sistema de información cuando haces tal vez alguna actualización de tus datos, todo ello, a través de ello viaja y se enlaza hacia su base de datos por medio de un procedimiento almacenado. Y delete lo mismo, ¿no? Sirve para eliminar registro. Entonces, las cuatro operaciones que se trabajan dentro del DML, del Definition Manipulation Language, entonces podemos realizar justamente cualquiera de ellos con un procedimiento almacenado. Aparte de ello, podemos generar cálculos, algunos controles de flujo, utilizando condicionales, todo. Listo. Entonces, ahora sí, vamos con lo práctico y vamos a ver cómo puedo crear el procedimiento almacenado y luego cómo utilizar parámetros, uno más parámetros y acá, bueno, es el parámetro de salida. Listo, entonces, abrimos un SQL. Para ello vamos a utilizar justamente eh, la base de datos que todos conocemos, que es el AdventureWorks, que esto lo pueden descargar del mismo Microsoft y vamos a dar inicio justamente a nuestra instancia. Acá está nuestra instancia, está restaurada nuestra base de datos AdventureWorks. Y por acá yo tengo algunas preguntas que por ahí le he definido. A ver, eh, vamos a abrirlo con el man. Lo que tenemos, para empezar, es un procedimiento simple. Un procedimiento simple que acá nos están solicitando y por ahí o algún reporte y que devolver las ventas, los cobros, por ahí las cantidades vendidas. Entonces, este es un ejemplo clásico de poder devolver la cantidad de órdenes en el año o del año 2014. Yo tengo que conocer la base de datos y las órdenes se van a estar generando dentro de él. Listo. Ahora, dentro del SQL nosotros podemos agregar el diagrama, un nuevo diagrama, y podemos agregar justamente la tabla que va a ser la principal, donde yo voy a tener justamente las órdenes de venta. Listo. ¿Por qué? Porque posteriormente me dice, quiero que me devuelva, pero agrupado por
cliente, agrupado por cliente. Si yo quiero sacar los nombres de los y me va a estar mostrando todas las tablas, justamente, me va a estar mostrando todas las tablas. Le ordeno Arrange Table y acá está justamente su modelo transaccional de las tablas, donde yo sé que las personas se van a guardar en esta tabla, en las 6 personas. Entonces tengo mis órdenes y tengo los clientes, pero justamente tengo que tomar esa relación que se está teniendo entre ambas tablas. ¿Para qué? Para ver por qué campo se está relacionando. Y justamente acá puedo obtener, y digo, de mi tabla órdenes, el campo 6person ID se está relacionando con mi campo Business Entity ID. Listo. Entonces, de esta manera, yo voy a obtener justamente, a ver, acá no están los nombres eh, de estas personas. A ver, ¿dónde? Ya, acá falta una tabla más, pero de esta manera yo puedo obtener, a ver, ya, acá me está saliendo solamente el territorio de las personas. Listo. Pero si yo necesito obtener el nombre de las personas, dicho nombre está en mi tabla person.person. Listo. Entonces tengo que ver con qué tabla se va a estar relacionando nuestra tabla person.person. Yo, por ejemplo, puedo saber de customers, agrego las tablas relacionadas que tiene customer, le doy un orden nuevamente y Eh, a ver, aquí está. Y de esta forma yo sacaría los nombres. Mire, aquí está la tabla y aquí sí están los campos que necesito. El first name, el last name, que justamente son los clientes. Pero mi órdenes se relaciona con customer primero. Y luego customer se relaciona con personas. Entonces, hay dependencias y yo tendría que realizar la consulta desde mi tabla de órdenes hacia mi tabla de clientes y luego de mi tabla de clientes hacia mi tabla de personas para obtener. Acá puedo ver el campo que se está relacionando y este sí se está relacionando por el Customer ID. Listo. Y el Customer ID se está relacionando con Person por el campo Person ID. Listo. Con Business Entity ID. Listo. Entonces, vayamos a hacer la consulta. Primero, yo necesito crear un procedimiento, pero para crear el procedimiento, lo más importante es que tengamos la lógica. Así es que debemos empezar por la lógica y después el procedimiento es un objeto que simplemente si es que tu consulta está resultando, creamos el objeto, pero debemos asegurarnos de que esté respondiendo la consulta. Listo, entonces vamos a consultar acá las cantidades de órdenes. Yo, por ejemplo, voy a poner la tabla 6.6 order header. Listo. Voy a obtener las cantidades de orden. Puedo traer el campo 6 order ID. Puedo obtener el campo donde está la fecha, que es el order date, y por ahí necesito el cliente, ¿no? Necesito saber el cliente. Entonces, el cliente, ¿con quién se está relacionando con el customer? Habíamos dicho por el campo el customer ID. Listo. Entonces, por ahí, disculpen, aquí está, el customer ID. Listo. Esto es de mi tabla de órdenes, tal cual. Si yo acá pongo el filtro y digo del año
de la fecha de orden sea igual a 2014, entonces me estaría trayendo todas las órdenes de dicho año. Pero por acá, ¿cómo se llama este cliente? No lo sé. ¿En esa tabla lo puedo saber? No. ¿Cuántas órdenes tiene este cliente? Supongamos que fue Juan. ¿Cuántas órdenes hizo Juan en el año? No lo sé. Tendría que realizar un conteo para ver cuántas órdenes hizo. Listo. Entonces, justamente para ello, yo necesito relacionar esas tablas, porque acá yo no tengo el nombre. Yo puedo saber sí que este código del cliente en el año 2014, porque acá puedo poner en el año 2014, obtuvo tales cantidades de órdenes, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer un conteo de las órdenes que está realizando dicho cliente. Y luego, acá le voy a poner año, año de orden. Puedo agrupar, puedo agrupar. Acá vamos a agrupar y vamos a darle justamente nuestro resultado. Aquí está Customer ID, el año del orden y la cantidad de órdenes que ha generado. Perfecto. Entonces, de esta manera, bueno, el where acaba antes del group by, un tema de orden, justamente de sintaxis. Si es que ejecuto, ahora sí voy a tener cada customer ID agrupado con las cantidades de órdenes que tiene en el año 2014. Listo. Pero, por ejemplo, hasta el momento yo no sé quién es este cliente. ¿Sí? ¿Yo sé cuántas órdenes tuvo al año? Sí, tuvo dos. Ok. Pero no sabría cuántas o cuál fue o quién es este cliente. Para ello, yo necesito justamente llegar mediante esta relación a mi tabla person.person. Listo. Y para ello, vamos a relacionar primero con nuestra tabla custom. ¿Para qué? Para obtener el person ID que se está relacionando con justamente con el business entity ID de mi tabla person. Entonces, acá decimos, le doy un alias a mi tabla 6 order header y le hago un join, ¿no? Un join porque es una combinación exacta. Y digo con nuestra tabla custom. No, ¿cómo se llama? Nuestra 6.custom. Perfecto. Le doy un alias y le digo el campo en común es de 6 order header, ¿no? Este es 6 order header. Yo tengo el campo que se llama Customer ID. Y este es igual a mi tabla 6 Customer. Mi tabla también se llama Customer ID. ¿Para qué? Por ese campo yo ya puedo leer justamente mi campo Person ID. Yo ya puedo obtener mi campo Person ID. Miren. Acá hay una ambigüedad porque ese campo existe en dos tablas, entonces le puedo anteponer el alias. Listo. Entonces, de esta manera, yo estoy teniendo justamente una agrupación de los mismos clientes, pero le he agregado su Person ID. ¿Por qué? Porque este Person ID ahora sí lo voy a necesitar para cruzar ¿con quién? Con mi tabla person.person. Listo. Le doy un alias, pp, y le digo la coincidencia exacta también. ¿Y quién se relaciona? De tu tabla 6 customer, tu campo person ID es igual a tu tabla persona con el campo business entity ID. Ahora sí vas a tener acceso
a todos los campos de tu tabla person.person. Y vamos a agregarlo. ¿Qué campos necesitaba? El first name. ¿No? ¿Qué otro campo necesitabas? El last name. Listo. Y esos campos suficientes. Como hay una función de agregación, yo necesito agrupar todos los demás campos. Entonces, acá abajo tengo que agrupar. Listo. Y de esta manera, yo estoy guardando, obteniendo la cantidad de órdenes de todos los clientes. Puedo ordenarlo, ¿no? Puedo darle un ordenamiento para saber quién obtuvo más órdenes. Le digo cantidad de órdenes de forma descendente. Listo. Entonces, si quiero saber quién fue el cliente que obtuvo más órdenes en el año 2014, lo puedo saber y acá puedo decir, bueno, fueron estos dos clientes, fue Ashley y Nancy. Listo. Entonces, de esta manera, yo ya estoy teniendo las cantidades de órdenes por cada cliente que hizo compra el año 2014. Una vez que ya está justamente tu consulta, esto puede ser un poco engorroso realizarlo de manera diaria. Imagínense que esta orden no se está pidiendo por año, sino del día anterior o del acumulado del actual mes. Por ejemplo, estamos 12 y tengo las compras hasta el día de ayer. Entonces, muéstrame las compras, las cantidades de órdenes de todos los clientes desde el 1 de abril hasta el 11 de abril. Y cada día tengo que reportar ello. Justamente cuando ya es un proceso repetitivo y por ahí no necesitas realizar o construir todo este script para poder dar la respuesta, es donde creamos justamente un procedimiento almacenado. Y nos vamos con la sintaxis. La sintaxis simplemente ya tenemos el SQL statement. ¿Lo demás qué es? Simplemente completar, nada más. ¿Dónde está el desarrollo total de un procedimiento almacenado? Acá, en la consulta. ¿Sí? Listo. ¿Este procedimiento lleva parámetro? No. ¿Por qué? Porque me definen el valor exacto, me dicen el año 2014. Entonces, no necesito un parámetro. En este caso no. Vamos a ver en qué caso sí. Pero, entonces tengo que crear el procedimiento, darle la palabra reservada y encerrarle dentro del begin. Listo. Entonces, vamos a crear ese procedimiento. Create procedure, vamos a llamarle user store procedure, órdenes 2014, por ejemplo. La palabra reservada es nuestros control de apertura y de cierre, begin, end, ¿sí? Y por un tema de orden, mi consulta lo tabulo. Listo. Y ahí está. Ahora sí, yo voy a crear todo este procedimiento. Lo ejecuto y ya creo. Me dice, el comando ha sido completado satisfactoriamente. Veo justamente mi tabla de programación y dentro del store procedure se ha tenido que generar este procedimiento almacenado, donde ahí se guarda todo tu código que has creado. Justamente. Ahora, yo cómo llamo, una vez que yo ya lo tengo, yo cómo llamo a ese procedimiento, cómo lo utilizo. Y en este caso no es una inserción, no es una actualización ni eliminación. Es una consulta, es un sede. Entonces, todos se ejecutan de la misma manera. Y puedo ponerlo acá, llamando al store procedure. Y acá puedo ponerle el execute. O simplemente con el execute. Y pongo el nombre del procedimiento. Y de esta manera, solamente selecciono esa línea y lo ejecuto. Y ahí está.
te está devolviendo las órdenes de los clientes en el año 2014 agrupados con sus cantidades. Listo. Entonces ya no necesito acordarme de todo este código. ¿Por qué? Porque lo he guardado, lo he encapsulado todo ese código dentro de este procedimiento almacenado. Listo. ¿Qué más? Ahora, justamente en estos casos puede haber una combinación o puede justamente haber un tema de cambio. ¿Por qué? Porque en este caso yo he solicitado el 2014, pero ¿qué pasa si me dicen, no, no era el 2014, muéstrame del 2013? Entonces, justamente cuando ya va a cambiar tu periodo o cualquier campo y ese campo lo necesitas como filtro, entonces necesitas generar un parámetro de entrada. Y si se dan en estos casos, cuando te digan, no, ahora quiero el 2013, no, ahora quiero el 2012, no, también quiero ver el 2015. Entonces, este cambio es reiterativo y te das cuenta que simplemente el cambio afecta a un filtro. Entonces tú dices, bueno, se necesita un parámetro, pero con una variable de entrada, ¿no? Entonces vamos a hacer que este sea una variable de entrada. ¿Cómo lo generamos? Vamos a copiar este código en este segundo ejercicio y acá nos dice, ¿no? Crear un procedimiento, pero dado el año como parámetro de entrada. Listo. Acá le voy a borrar el 2014 porque no es 2014 ya. Es usuario, store procedure, órdenes de compra. Vamos a ponerle. ¿Sí? Y entre paréntesis vamos a definirle el parámetro. ¿Cómo se define el parámetro? Como una variable. Toda variable empieza con un arroba y le decimos año. Año de orden. Le puedo dar algo descriptivo, algo de que se puede entender de que eso está haciendo referencia a la orden de venta de ese año. Ok, listo. No vamos a ponerle X, A, Y porque no tienen, no son descriptivos. Entonces, cuando este código se pasa a otro usuario, le va a costar justamente ver qué es lo que está haciendo. Listo. Acá puede ubicarse porque es un código medianamente pequeño, eh, pero justamente ya cuando los códigos son más extensos, sí se complican definir variables o parámetros con caracteres. Listo. Toda variable necesita un tipo de dato. Acá el parámetro no es ajeno a ello. También necesita un tipo de dato. Y el año, como nosotros sabemos, todo año es un entero. Entonces hay que definirle el tipo de dato de entero. Listo. Y este año que va a recibir como un parámetro de entrada va a filtrar ¿dónde? En reemplazo de este año 2014. Listo. Y ahí es donde vamos a colocar ese filtro. Si ejecutamos, estoy creando otro procedimiento, refresco, veo que ya está creado ese procedimiento y lo llamamos al igual que llamamos al procedimiento de arriba, pero este es con parámetro de entrada. En este caso se llama orden de compra. ¿Cómo llamamos a un procedimiento con parámetro de entrada? Mire, no lo puedo dejar vacío. ¿Por qué? Porque me va a decir, hay un parámetro. Está esperando recibir un valor. Entonces, al esperar recibir ese valor, definimos la llamada al parámetro espacio y tenemos que asignarle ese valor. Por ejemplo, 2014. Listo. Si es que fuera un parámetro de tipo cadena, tiene que ir entre apóstrofes. Si es de tipo numérico, puede ir sin apóstrofes, ¿no? Porque es un número. Listo. El año es un número. Entonces, al ejecutar, acá ya me dieron todos los órdenes de los clientes realizados el año 2014.
Si el cambio fue por el 2015, simplemente cambio en el parámetro. Lo ejecuto, no hay 2015, por ejemplo. 2013, ejecuto y ahí están justamente las órdenes de los clientes del año 2013. Entonces, el parámetro justamente te ayuda a que el procedimiento sea mucho más dinámico, de que tú puedas realizar ese filtro ya no cambiando la sentencia, sino simplemente redirigiendo el valor dentro de ese parámetro de entrada. Listo. Eh, Hasta ahí vamos con ello y vamos con un procedimiento que tiene control de flujos. ¿Por qué? Porque nos va a tocar de que no necesariamente va a ser solamente consulta, sino que en el intermedio haga distintas evaluaciones, tanto de las variables, tanto de algunas cantidades. Entonces, justamente nosotros vamos a tomar este ejercicio. ¿Qué nos dice? Crear un procedimiento almacenado que tenga como parámetro de entrada un código de producto. Yo sé que todos mis productos en mi base de datos Adventure World se almacena dentro de la tabla production.product. Listo. Production.product. Acá. Ahí se almacenan todos los códigos de los productos. ¿Cuáles son sus códigos? Los Product ID. Listo. Y como dice, mostrar si ese producto tiene ventas. Pero ¿dónde yo puedo saber la venta de los productos? Yo necesito la tabla justamente del detalle de órdenes que están dentro del Sales Order Detail. ¿Por qué? Porque arriba vimos el header, pero el header no tiene el detallado. Justamente tiene solamente el número de boleta y su totalizado. ¿Y qué cliente fue? Y nada más. El detallado es en la primera boleta yo tengo 12 detallados. ¿Por qué? Porque acá yo detallo cada producto que compró. Compró este producto, este otro producto y cuántas cantidades para cada producto. Listo. Entonces, lo que me pide es, dado un código del producto, yo pueda mostrar las ventas de ese producto. Pero, justamente, en el caso, si el código existe, porque yo le puedo dar como parámetro de entrada un valor que no exista. Entonces, tengo que buscarlo si es que está en mi tabla de production.product, en mi maestro. Si es que está, debo decir, bueno, no tiene ventas. En caso sí está el producto en la tabla de detalle de ventas, tengo que mostrar todas sus ventas. Caso contrario, están esas dos opciones. O no realizó ninguna venta ese producto o el código que estás ingresando no existe. Justamente quiero todo ese desagregado. Y tener en cuenta que yo debo darle solamente como parámetro de entrada el código del producto. Listo. Entonces, para ello, como yo ya sé crear el procedimiento, vamos a crearlo de forma de frente. Creamos el procedimiento. En este caso voy a poner valida venta del producto, ¿no? Y le decimos como parámetro de entrada es el product ID. Le puedo dar este código o este nombre de variable, product ID, y es de tipo entero. Listo. Digo la palabra reservada as, luego begin y le estoy creando la estructura. Pero dentro de la estructura, justamente, yo tengo que definir si es que tiene ventas, dado este código. Entonces, ¿cómo lo ubico si es que tiene ventas? Entonces, yo le puedo decir, si es que tiene ventas, es porque va a tener cantidades dentro de esta tabla. Entonces, acá, si es que yo le defino, por ejemplo, un conteo dentro de mi tabla 6.6 order detail, ¿dónde
el product ID es igual a este parámetro que voy a ingresar. Si es que hay cantidades, es porque se ha vendido. Por ejemplo, este 771, si fuera acá, se ha vendido, tiene 241 registros. Pero si yo le doy un código 139, no tiene ventas, tiene 0. Entonces, puedo tomar estas cantidades como una expresión para luego evaluar una condición. Si esas cantidades es mayor a 0, tiene ventas. Si no es mayor a 0, entonces tengo que evaluar las otras dos, de que puede existir el producto y realmente no tiene ventas o que el código no existe. Entonces, para ello vamos a declarar una variable de existencia, ¿no? De cantidad de existencia. Listo. Y le decimos como entero. Este valor que se almacena acá, vamos a guardarle en esta variable. Y vamos a decirle justamente acá que este evalúe. Si es que este es mayor a 0, entonces devuelve esos registros. ¿Por qué? Porque me dice mostrar si ese producto tiene ventas. De tenerlo, acá estaría pasando. Entonces, sí tiene ventas. Y le digo, mostrar las órdenes que incluyeron el producto. Listo. Entonces, yo acá voy a mostrar las órdenes. Le puedo decir un asterisco from, pero que incluye esta variable, ¿no? Porque esa variable va a ser mi parámetro de entrada. Listo. Caso contrario, y acá vemos el control del flujo, if, else, que son controles de flujo condicionales, como el si condicional que conocemos en Excel, lo mismo. Caso contrario puede existir dos formas, que el código no existe o que el producto realmente no tiene ventas. Entonces, para ello, vamos a evaluar justamente lo mismo, pero con las cantidades. Acá mismo puedo decirle, toma este valor, y acá vamos a definir una estructura de control de instrucciones, el Beijing, y le digo, evalúame la cantidad de existencia, pero ya no en esta tabla, sino en el maestro del production.product. ¿Por qué? Porque si no tiene ventas, entonces yo tengo que ver si es que existe en mi tabla de productos. Y si es que existe, lo guardo de nuevo en esa variable. ¿Para qué? Para evaluar nuevamente. Y digo, sí, esta variable es mayor a 0, entonces quiere decir que sí existe. ¿Por qué? Porque si encuentra al menos un registro, sí existe dentro de esta tabla. Listo. ¿Qué más? A ver. Listo. Ahora, si es que existe, entonces en la tabla productos, lo que yo quiero mencionar es, si es que existe el código, debe estar en la tabla productos y debe decir, el producto X no tiene ventas. Ok. Entonces tengo que acá justamente mencionar que imprimo el producto X no tiene ventas, donde X es el nombre del producto. Entonces yo tengo que almacenar en alguna parte ese nombre. Y lo puedo almacenar acá creando alguna variable adicional. Digo, almacéname una variable que sea nombre del producto. Y este es de tipo una cadena que sea de 100 caracteres. Listo. Y lo guardo justamente acá, porque ahí va a medir su existencia. Y digo que me guarde el nombre. Listo.
Entonces, acá le puedo dar justamente alguna condición para que SQL no piense que me va a arrojar más de un registro. Le puedo decir que me determine el mínimo valor. Listo. Pero al final va a ser el mismo nombre. ¿Por qué? Porque este código está asociado a un ID y es una llave primaria, entonces es única. Sin embargo, SQL te puede malinterpretar. Es por ello que le vamos a decir que tome el mínimo nombre. Listo. Y este, como está almacenado en esta variable, entonces acá simplemente concateno y le digo, el producto con ese nombre que lo va a guardar no tiene ventas. Listo. Caso contrario, bueno, ya hemos acabado todos los casos, entonces nos quedaría por último el caso contrario, que es el código no existe. Digite correctamente. Listo. Entonces, de esta manera, estamos creando justamente toda la secuencia a partir de un código de producto que va a tener como entrada. Listo. Ejecutamos el procedimiento, ojo, a partir de la versión, y acá lo voy a poner, del SQL 2017 hacia adelante, yo puedo crear o alterar el procedimiento. ¿Esto para qué te ayuda? Si es que existe el procedimiento, lo crea. Si es que no existe, lo crea. Pero si es que existe, lo modifica para no estar tal vez dándolo de, si necesito algún cambio, haciendo otra sentencia además. Simplemente lo crea o lo modifica. Y eso funciona a partir de la versión 2017 hacia adelante. Listo. Y acá llamamos al procedimiento. ¿Cómo se llama el procedimiento? Exec valida venta el producto. Le damos un código, 776. Ya. Miren, ejecutó y me encontró todos los productos. Sí tiene ventas. Ejecuto otro código. Este código es sí tiene ventas. Ejecuto otro código acá. 139. A ver. El código no existe. ¿Eh? El código no existe. Listo. Y por último, vamos a encontrar un código que no tiene venta. A ver, no sé si es el 1. Acá, por ejemplo. Miren, el 1 dice, el producto ajustable raíz no tiene ventas. ¿Sí? Entonces, este código sí existe, pero no tiene ventas. Listo. Entonces, de esta manera, yo ya tengo una lógica de proceso. Y toda esta lógica, puedo realizar toda esta sentencia, pero al final lo guardo en este procedimiento, que al final yo solamente me encargo de ejecutar el procedimiento con el código respectivo. Listo. Y para finalizar, y ya hemos visto parámetros de entrada, hay parámetros de entrada, parámetro de entrada, la primera no tiene parámetros, y para finalizar vamos con un ejercicio con parámetro de salida. Listo. En este caso nos dice, dado el National ID Number de los trabajadores. Los trabajadores están ubicados en la tabla Human Resource Employee. Listo. Y acá nosotros vamos a tener el National ID Number, donde vamos a realizar justamente, vamos a ver algunos datos de los trabajadores, como sus puestos, su género, su estado civil, su fecha de nacimiento, su fecha de contratación, entre otros. Pero acá me dicen, dado un parámetro de entrada, yo le puedo pasar a alguien que solamente me ejecute el código del trabajador. Pero a partir del código del trabajador, me pueda dar su código del único del empleado. ¿Por qué? Porque de esta manera yo encapsulo o guardo o oculto su código
del empleado real. ¿Por qué? Porque a partir de ese empleado tal vez yo pueda sacar información como su sueldo, sus datos, dónde vive. Entonces, a manera de gestión, yo no necesito que se pueda ver ese código. Entonces, justamente, necesito que ellos puedan consultar solamente el código a través de su ID number. Listo. Entonces, acá lo que vamos a realizar justamente es a partir de este campo, que es el National ID Number, que es un campo, a ver, vamos a ver la metadata, es un campo varchar, o sea, este es un varchar, voy a encerrarlo entre apóstrofes, ¿listo? A partir de ese campo, yo voy a obtener el Business Entity ID, que es su código de entidad de persona. Listo. Entonces, ¿para qué? Para que pueda justamente obtener, ¿no? Pueda obtener justamente su información como el nombre y apellido del trabajador. Listo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Vamos justamente a generar dos parámetros. Un parámetro de entrada donde nosotros le demos este National ID Number, pero el Business Entity ID se guarde a un parámetro de salida. Listo. Y para ello vamos a crear el procedimiento, le decimos USP Business busca ID por parámetro de salida. Listo. Y acá le definimos los parámetros. Miren, los parámetros lo hemos definido un arroba y le puedo dar ID number, puedo poner este código y le digo que este es un varchar de 30, ¿no? Perfecto. Pero necesito un parámetro Entity ID, que este va a ser un entero, es un tipo de dato entero, y le digo que este parámetro sea de salida. Y para que sea de salida, le tengo que dar justamente la expresión del output, que este parámetro se va a guardar en una salida. Listo. ¿Y cómo guardamos ese código en una salida? Bueno, acá yo puedo ubicar ese código y le digo, guárdalo justamente en esta variable de salida o en este parámetro de salida. Listo. Entonces creamos la secuencia, el begin, el end, y de esta manera yo estoy creando un procedimiento almacenado que tenga un parámetro de entrada, pero que te guarde un parámetro de salida. Ojo, este es un parámetro de entrada, entonces le tenemos que dar ese parámetro, que es el que nosotros vamos a ingresar. Listo. Lo ejecutamos y ya se creó. Pero ¿cómo llamamos justamente a un procedimiento que tiene un parámetro de salida? Listo. Y acá nosotros tenemos que declarar una variable. ¿Para qué? Para que me pueda retornar ese parámetro de salida. Entonces le decimos, declare arroba ID, le digo, este es de tipo entero, y justamente al momento de llamar al procedimiento, con el exec lo hacemos, ¿no? Le damos un parámetro o un National ID Number, recuerden que tiene dos parámetros, entonces no recuerdo un National ID Number, así que vamos a consultar rápidamente. Listo, acá tomamos cualquiera. Este, el 2, por ejemplo. Ya. Este es un parámetro
de entrada. Listo. Y el de salida, ¿qué código se va a guardar? Este 2. Pero ¿dónde lo va a guardar? Coma, y le decimos, guárdalo justamente en esta variable. Y esta variable porque es un output. Listo. Y ahí lo está guardando. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo ejecuto y lo guardo. Pero mencionamos al momento que estamos haciendo la presentación, no tiene sentido declarar un parámetro de salida si es que no lo reutilizas en alguna consulta. Y por ejemplo, ¿en cuál? Yo puedo llamar a mi tabla person.person para saber el business entity ID, ¿sí? Pero le digo que sea este parámetro de salida, porque a partir de este código se está almacenando un parámetro de salida. Pero este parámetro de salida reutilízalo justamente al llamar a esa persona. Y si lo utilizamos acá y ejecutamos todo ello, miren, acá lo que me está dando ahora sí es de person.person, el código 2, y yo puedo decir, este código corresponde a la persona Terry Duffy. Listo. Y de esta manera puedo aprovechar justamente los parámetros de salida. Esto es cuando nosotros desconocemos algún valor que se puede guardar en esa tabla y que no conocemos ese código, o se puede también generar en tiempo de ejecución como un identity y lo podemos reutilizar. Podemos guardarlo en un parámetro de salida y luego reutilizarlo en alguna consulta. Ojo que para ejecutar esto tengo que ejecutar desde el llamado al parámetro de salida. Listo. Entonces, de esta manera hemos concluido justamente con todos los puntos que es sobre procedimientos almacenados. Invitarlos a que vean justamente la estación de SEDinfo. Aparte de este tema, pueden encontrar muchos más temas de su interés e invitarlos también a los cursos que maneja SIGIF. Listo. Gracias. Genial, Oscar. En verdad, bastante enriquecedor lo que nos has comentado el día de hoy. Bueno, y a la comunidad de Info no olvidar suscribirse, activar la campanita de notificaciones para posteriores episodios que podamos tener. Dejar en sus comentarios las preguntas sobre este capítulo y también si por ahí tienen alguna duda respecto a los cursos que enseñamos y también sobre cada estación, el capítulo que podamos mostrarles. Agradecerte, Oscar, por acompañarnos en este episodio y esperamos tener una siguiente estación safe. Gracias. Listo. Gracias. Hasta luego.